este nuevo bloque tenemos el placer de tener al doctor Gustavo Molina. Doctor Gustavo Molina de Colombia es ortopedista. Nos va a hablar sobre el posicionamiento, análisis y lectura del Trabecular Bone Score. Él es ortopedista oncólogo, médico y cirujano formado en la Universidad Javeriana, ortopedista traumatólogo formado en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, ortopedista oncólogo formado en la misma universidad. Es densitometrista clínico formado por ACOM. Está en el Instituto de la Mujer al servicio de la salud ósea y densitometría en las clínicas de las mujeres en la Clínica de las Américas. También trabaja en el Instituto de Cancerología de la Clínica de las Américas y en el Hospital Pablo Tobón Uribe. El doctor Gustavo Molina es profesor titular de la Pontificia Universidad Bolivariana. Con ustedes tenemos el placer de tener al doctor Gustavo Molina. Nuestro bosque está enfermo, como nuestro paciente está enfermo. Pero a nuestro paciente claramente lo podemos diagnosticar con herramientas útiles que hemos tenido toda la vida, como la radiografía, en donde sabemos exactamente cuáles son los signos y esto nos orientan para poder saber cuál es la terapéutica que debemos seguir con nuestro paciente. Pero, ¿y con nuestro bosque qué hacemos? Cuando vemos desforestaciones, cuando vemos grandes pérdidas de masas de cantidad de árboles, y lo que realmente sabemos que sucede es esto, el gran daño que le estamos haciendo a nuestro bosque. Y lo estamos haciendo con esto. Nuestro osteoclasto está destruyendo nuestra trabécula ósea. Nosotros estamos destruyendo nuestro bosque. ¿Y qué debemos hacer para mejorar? Crear nueva trabécula ósea, crear nuevos árboles, crear nuevo bosque. ¿Y con nuestro hueso entonces qué hacemos? ¿Tenemos herramientas? Sí. La densitometría ósea, la DEXA, ha sido la herramienta que hemos venido utilizando para el diagnóstico de la osteoporosis. Nos ha sido muy útil, pero sola únicamente evalúa la cantidad de hueso. ¿Es suficiente para saber cómo está nuestro hueso realmente solamente con esto? Probablemente la densitometría ha venido evolucionando cada vez más y tiene hoy en día muchas herramientas que nos ayudan a aproximarnos al riesgo de fractura de nuestro paciente, que es lo que realmente debemos conocer. Esas herramientas hoy en día pueden ser estas 5, donde tenemos la densitometría, la densidad ósea, en la microarquitectura, que vamos a hablar de eso hoy precisamente de TBS, el diagnóstico de morfometría, la composición corporal, donde ya unimos la parte muscular y hueso, y los desarrollos nuevos que estamos haciendo de macroarquitectura para fractura típica, para rodilla, para cadera, para todo lo demás. ¿Qué requerimos para hacer el diagnóstico y tratamiento de una osteoporosis? Primero que todo, lo más superlativo es sospecharla. Si no la sospechamos, no la diagnosticamos, no la pensamos. Pensar en los riesgos clínicos del paciente. Y para ello, el test de 1 minuto es muy útil. Y pedir algunos exámenes de laboratorio de metabolismo óseo para descartar causas secundarias. Y utilizar herramientas como la densitometría, la morfometría y el FRAX ajustado con TBS para poder saber cuál es el riesgo real de nuestro paciente a fracturarse. Entonces, me piden que hablemos de TBS y podemos resumirlo en qué es. Y si queremos decir en una sola diapositiva qué es y resumir la charla, es el índice de hueso trabecular o TBS, Trabecular Bone Score en inglés. Es una herramienta que complementa la densitometría y es un software adicional, no es un examen adicional, es un software adicional en el densitómetro que aproxima al concepto de calidad al poder establecer el índice trabecular que tenemos en cada vértebra. Evalúa la cantidad y calidad y distribución de esas trabéculas en el hueso. Y eso es básicamente. Buenas, yo soy el doctor Gustavo Molina, trabajo en la Clínica de las Américas en Medellín, en el programa SOM, en salud ósea y metabólica, y vamos a hablar entonces de este tema el día de hoy. Quiero agradecer al Congreso Panameño de Osteoporosis de Salud Osteomuscular por la grata invitación, a las facultades de medicina y al doctor Ramiro da Silva por su gran invitación a participar en este congreso. Y quiero aclarar que no tengo ningún conflicto de interés. Lo único que podría decir es que aclaro
trabajo en un centro, como les dije, de densitometría, en donde esta herramienta se ha utilizado, se ha implementado y por lo tanto hemos venido aprendiendo a usarla. Yo no promuevo comercialmente este tipo de herramientas, simplemente creo que académicamente es muy útil y sirve demasiado para nuestro paciente. Quiero empezar diciendo lo siguiente, quiero proponerles quiero mostrarles cuál es el paradigma. El paradigma es que la osteoporosis, siempre hablamos de la osteoporosis como el hueso poroso, siempre hablamos de densidad mineral ósea y todos los estudios y todo lo que hemos hecho a través del tiempo ha sido con hueso, con la densitometría, pero yo propongo que paremos esta forma de pensar. Y lo propongo por esto, porque la osteoporosis se define como la disminución de la masa ósea, o sea, la cantidad, pero con una alteración de la microarquitectura, o sea, la calidad, que conlleva a un riesgo de fractura. Y esto va a impactar, que es lo que realmente impacta la morbimortalidad del paciente y eleva los costos del manejo de estas secuelas. 1 de cada 5 hombres y 1 de cada 2 o 3 mujeres mayores de 50 años experimentan fracturas por fragilidad. Las mujeres que tienen una fractura por fragilidad tienen un 84% mayor de riesgo de sufrir una nueva fractura teniendo una previa, y por eso tenemos una oportunidad de ventana de 2 años para poder tratar, para evitar que eso pare, o para evitar que se presente una nueva fractura, perdón. Y 1 de cada 5 mujeres posmenopáusicas que tuvieron una fractura vertebral van a tener una fractura vertebral en el siguiente año. Por eso es muy importante poder definir ese riesgo de fractura. Y si además sabemos que el 50% de ese riesgo de fractura puede ocurrir en esta zona de baja masa ósea, no solamente sabemos que la mayor cantidad de riesgo es cuando tenemos una osteoporosis claramente definida, pero en este marco de baja masa ósea tenemos un alto número de pacientes que se fracturan. ¿Por qué? Porque no solamente la masa ósea es la que implica el riesgo de fracturarse, sino la microarquitectura alterada, o sea, esa calidad, cuando se altera la geometría, cuando se suman las microfracturas, el recambio óseo está alterado, cuando hay historia familiar genética, cuando el paciente tiene mayor edad, tiene mayor riesgo de caída individual, y cuando el paciente ha tenido una fractura previa, o sea, factores de riesgos clínicos que son los que nos llevan a ese riesgo de fractura aumentado. Como decíamos entonces, el tensiómetro siempre se ha utilizado como método no invasivo para su diagnóstico y seguimiento. Mide la cantidad de masa ósea y calcula la masa ósea y ayuda a predecir riesgo de fractura. Esta es la manera en que se posiciona el paciente en forma correcta para ser adquirida la densitometría en la región de la columna, con esta interpretación que debe estar recta, sin rotaciones y bien centrada para poder obtener un resultado adecuado. Y con este resultado adecuado en esta posición, sabiendo que no se debe excluir, o sea, que se deben leer las 4, L1, L2, L3 y L4, y máximo se pueden excluir hasta 2, o sea, se tienen que tener por lo menos dos segmentos vertebrales para poder ser útil en su lectura, y que debe tener una lectura adecuada, como ya lo vimos anteriormente en la charla de densitometría. Entonces, una vez adquirida este posicionamiento y esta adquisición adecuada de la densidad mineral ósea de la columna, es cuando el TBS puede empezar a actuar. Porque nos dicen, aparece este artículo en donde pues, el doctor Hans y sus colaboradores, nuestros amigos Bruno Díaz, el doctor Luis del Río, nos dicen que hay un valor clínico en el puntaje de óseo trabecular calculado a partir de la DEXA de la columna. Y nos dicen que el puntaje de TBS es una nueva medición en la escala de grises que se basa en el uso de variogramas experimentales sobre imágenes en proyección 2D de la DEXA, que permiten diferenciar entre dos microarquitecturas tridimensionales 3D que representan la misma densidad ósea, pero con diferentes características trabeculares, y que el TBS mide la tasa promedio de variación local en escala de grises. Esto suena muy confuso. Vamos a tratar de explicar un poco más realmente qué es lo que quieren decirnos con todo esto. Y empecemos con un ejemplo. Cuando yo voy por la carretera y me encuentro este panorama, un derrumbe, se me acabó el paseo, se me quedaron los planes, espero no haber caído en riesgo de haber sufrido un accidente con este derrumbe, pero nos hemos puesto a pensar por qué se produjo el derrumbe. Probablemente no sería la roca osteoporótica la que produjo ese derrumbe. Esta roca que probablemente estaba sosteniendo la montaña y por diferentes factores geológicos se van a destruir, se va a desbaratar y va a quitar el apoyo y se cae y se derrumba. Los geólogos sí ven lo que nosotros no. Ellos van después del derrumbe y examinan su montaña.
la montaña les habla y les cuenta una cantidad de efectos y de formas, y ellos interpretan esos y tienen esquemas para poder saber qué fue lo que pasó con ese derrumbe. Entonces ellos a veces encuentran también cuando tienen que hacer exploraciones de pozos, de hallazgos minerales y cosas así, ellos no pueden llegar hasta el fondo del yacimiento y eso, por eso es que ellos hacen unos estudios que se llaman variogramas, que son modelos geométricos en los cuales ellos son capaces de interpretar en forma 3D a través es una herramienta que permite el análisis del comportamiento espacial de una propiedad o unas variables en una zona dada, en un yacimiento o en una montaña o en cualquier parte de estos. Existen dos tipos de variogramas, los teóricos y los experimentales, y a través de cálculos matemáticos complejos en los cuales hacen, por ejemplo, en el experimental, sumatoria de las diferencias que se encuentran entre los diferentes hallazgos que tienen ellos, pueden empezar a construir elementos como estos esquemas en los cuales a través de diferentes factores y de diferentes clasificaciones de energía o de las características, a través de unos puntajes son capaces de representar tridimensionalmente, sin tener que llegar hasta el fondo del yacimiento, cómo se encuentra ese yacimiento. En el caso, por ejemplo, de minerales es muy útil, y en el caso de exploraciones también, y en el caso de los derrumbes, como les contaba antes. Y esto es lo que sucede con nosotros. Esto fue el planeamiento, o esto fue la base, digamos, con la cual arrancaron para poder definir. Nosotros decimos entonces que la densitometría, esto es lo que nos muestra, es la cantidad de energía absorbida en un diferente cuerpo vertebral, y en una columna normal nos va a mostrar esta absciosometría, y en una columna osteoporótica nos muestra este otro panorama. Pero volviendo al bosque nuestro, que estaba enfermo, cuando vemos estas pérdidas, pues identificar o hacer el diagnóstico de cada árbol de ese bosque va a ser muy difícil, pero hacer el conteo de los claros, o sea, saber que tenemos estas pérdidas es más sencillo, porque es más fácil identificar esas pérdidas. Y el ejemplo de lo que les estaba mostrando es la vista global de ese bosque, en el cual identificar cada elemento que se pierde, o sea, esa trabécula es más difícil, pero identificar esas zonas faltantes es más sencillo. A partir de eso es que se basan ellos. Entonces, en sujetos sanos, lo que dice, ellos toman una estructura 3D, hacen una proyección densitométrica y obtienen una proyección 2D, que es lo que nosotros interpretamos con la densitometría. En pacientes sanos, este plano estructural está conservado, y por eso las imágenes proyectadas son con un alto número de variaciones, o sea, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, pero de baja amplitud, muy cercanos, porque tenemos buena estructura. En un paciente osteoporótico, este patrón cambia completamente, se altera, y las imágenes proyectadas son de bajo número de variación, o sea, porque tenemos más blanco, gris, gris, negro, 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 porque las pérdidas son más fáciles de identificar, y con alta amplitud, porque esos espacios de pérdidas, por ejemplo, se identifican más fácil y por eso se interpretan más fácil. Entonces, cuando tenemos una proyección en un paciente sano, el TBS es alto, pero cuando el TBS es bajo es porque realmente hay una pérdida. ¿Y por qué? Porque el TBS se correlaciona positivamente con el número de trabéculas y su conectividad, o sea, con los blancos, pero negativamente con la separación de esos negros. Y esto es lo mismo que pasa entre el bosque y la columna. Miren la correlación. El DEXA hace el componente básicamente más cortical, de más densidad, pero el TBS el componente es más trabecular, esas pérdidas, y esto se ha correlacionado claramente con los estudios de microtomografía 3D, en los cuales se han correlacionado claramente los hallazgos del TBS con los de la tomografía. Este cálculo entonces se hace a partir de esto. Miren, aquí en el hueso sano tenemos una trabécula densa con amplitud pequeña, con gran número de densidad, pero aquí lo único que hacemos es sumar todos esos valores, 1, 2, 3, 4, y simplemente calculamos en línea la luminosidad de esos píxeles, que es lo que medimos en el plano 2D. Pero cuando tenemos esas pérdidas, cuando ya tenemos un bosque con grandes amplitudes, con más pérdidas, entonces aquí lo que hacemos básicamente es que ya medimos el plano, perdón, el plano 3D, en el cual ya no solamente estamos midiendo el plano X y Y, sino que también le sumamos el plano Z, que es el de profundidad, y por eso es que podemos proyectar ese plano 3D en esa interpretación del TBS. Entonces,
resumiendo, el TBS, ¿cómo funciona? Es la elaboración de esos planos grises o blancos, negros y grises a partir de la textura de cada píxel adquirido en la densitometría en esa estimación de la densidad de ese plano 2D de la densitometría al 3D, como les digo, la interpretación del TBS. Entonces, como ya les dije, es el score de hueso trabecular. No es una medida directa, por lo tanto, es un índice textural, por lo tanto no tiene unidades, o sea, no se mide con unidades. Y se calcula a partir de los datos obtenidos de la columna AP solamente en la exploración de la densitometría. No es ningún otro examen adicional. Y adicionalmente, hago la claridad, solamente se adquieren en la columna, en la proyección AP de la columna, pero se han venido haciendo estudios en la exploración de cadera 3D para poder adquirir TBS en este segmento también. El TBS se nutre de los datos que se obtuvieron de la densitometría, de la edad, del sexo, del peso, de la altura, de todos los datos de exploración que se calcularon a partir de la adquisición del TBS, de la densitometría. Se incluye, como dijimos, es un software y se incluye en los equipos de densitometría. Hoy en día los equipos nuevos ya vienen con este software incluido, si uno lo adquiere así, pues. Es de adquisición simple, rápida y reproducible. Ayuda a evaluar el riesgo de fractura basándose en esa textura ósea por la correlación, como les digo, de la microarquitectura que nos correlaciona a las trabéculas. Además de los factores de riesgo inherente tanto de la densidad mineral ósea, de la cantidad, como de los factores de riesgo clínico al FRAX, como veremos más adelante, cómo es que nos ayuda a interpretar o cómo nutre el TBS este hallazgo. Entonces, en un paciente, lo que quiero mostrar aquí es que básicamente en un paciente que tenga un TBS más alto, el TBS identifica claramente un paciente que tiene un TBS más alto que un TBS más osteoporótico y nos ayuda a diferenciar que otro punto importante y es que a pesar de tener densidades minerales óseas similares, miren, 0,972, 0,969, diríamos que este paciente tiene una densidad mineral ósea similar y que la densitometría probablemente sea del mismo rango, pero la distribución trabecular va a ser diferente y la interpretación de ese TBS, como decíamos, en un paciente normal va a ser normal, un TBS alto, y en un paciente osteoporótico va a ser bajo. Por lo tanto, si estas interpretaciones son diferentes, nos hace decir que el paciente en un TBS normal, alto, o en un paciente con un TBS bajo, su riesgo de fractura tiene que ser completamente diferente. Y el ejemplo claro para explicar esto es esto. Es el edificio que está bien construido, con columnas bien hechas, con cantidades de cemento y hierro adecuado, concreto, garantiza que la estructura no se derrumbe. Y esto es la manera como se hace. Unas buenas estructuras, varillas, con un buen contenido mineral que es el cemento, se forma un buen concreto y se construye un edificio con buenas bases y buenos cimientos. Pero cuando el edificio tiene con mucho cemento y poco hierro, por ejemplo, pocas trabéculas, no soporta las cargas y se derrumba. Y se derrumba porque se altera esa arquitectura, esa microarquitectura, las varillas no son capaces de sostener ese peso y ocurre la desgracia de poder tener un derrumbe, un colapso como el que ocurrió. Entonces, la propuesta es empezar a pensar que no solamente la densidad mineral ósea, sino el complemento con TBS. Siempre hemos hablado de la clasificación por densitometría de normal, de bajo masa ósea y de osteoporosis por debajo de menos 2,5, pero si le sumamos el riesgo que suma en la pérdida o la buena forma de TBS o de la buena arquitectura que se tiene, eso nos va a mostrar un panorama un poco más claro y real, acercándonos a cómo está nuestra trabécula. Entonces, si sumamos un TBS normal o un TBS parcialmente deteriorado o un TBS degradado por debajo de los 1200, entonces esto va a hacer que el riesgo de fractura pueda aumentar o disminuir. Y la propuesta es esta precisamente, que hablemos de densidad mineral ósea normal, osteopénica, osteoporosis, más TBS, y nos sale este cuadro que ustedes van a empezar a ver probablemente en equipos nuevos, en donde ya vamos a poder tener una mejor clasificación de riesgo, en donde podemos unir una TBS, una densitometría normal con sus diferentes rangos, o una osteoporosis con sus diferentes riesgos de pérdida, porque por ejemplo, no es lo mismo tener un riesgo en donde tengamos una osteoporosis con un TBS deteriorado
o tener una osteoporosis con un TBS de mejor calidad, e igual un paciente osteopénico o de baja masa ósea con un TBS normal no tiene un riesgo igual al paciente que tenga ese TBS deteriorado. Y eso lo vemos aquí en el estudio de Manitoba, en donde encontraron que por cada paso de uno de estos cuadritos se iba avanzando en ese sentido y se obtiene que cada vez se aumenta el riesgo de fractura de estos pacientes calculados en cada 1.000 mujeres año. Este es el ejemplo. En el estudio de Manitoba se encontró precisamente esto y que se encontró que ese riesgo de fractura estaba similar o era correlacionado con cadera, columna, antebrazo y húmero también. Y miren cómo progresa ese riesgo de fractura entre el A1 y el C3, que serían, como les decía, el ejemplo es este, la mujer que tenga un T-score de menos 2,2, que simplemente con la densitometría decimos tiene una baja masa ósea, probablemente no hay que tratarla, hay que dejarla quieta, tiene un riesgo de fractura entre 5 y 7%, esta paciente con factores de riesgo clínico y con medidas de calcio y vitamina D probablemente podamos seguirla, pero si a esta mujer le sumamos ese TBS bajo de 1200, entonces en ese caso ese riesgo de fractura ya no es un B1, sino que pasa a un B3. No es de un B1, sino que pasa a un B3 y triplica o duplica, perdón, el riesgo de fractura y en ese mismo escenario de paciente con baja masa ósea. ¿Cómo nos llega el informe? ¿Cómo se interpreta? Básicamente es esto, entonces se calcula la puntuación, le llega uno el informe de la puntuación, que es este y el esquema, y la recomendación de cómo leerla, que como decíamos, normal, baja, parcialmente deteriorado o deteriorado por debajo de 1200 y normal por encima de 1350, y el índice textural, que es este en donde ya nos muestran cómo cuál es la interpretación similar a lo que les decía, les mostraba el variograma, de acuerdo a las intensidades y las características de esa zona que se estudió. Y la interpretación de cada una de las zonas. Entonces, así es como nos llega. Pero vamos a ver en la próxima charla cómo utilizamos realmente esta herramienta. Entonces, en el siguiente segmento vamos a ver cuál es la importancia e implicación clínica, la correlación de la DEXA, el FRAX y el TBS. Por ahora les agradezco mucho su atención y en nuestro siguiente segmento veremos cómo se utiliza el TBS. Muchas gracias.